tirotoxicosis lo que hace es un aumento de la presión sistólica y en algunos casos una disminución en la presión diastólica. ¿Esto por qué pasa? Porque el exceso de hormonas tiroideas aumenta el gasto cardíaco, la contractilidad, y eso hace que se aumente la sistólica. La diastólica es porque se disminuye la resistencia periférica mediante una vasodilatación, entonces por eso se baja la diastólica. El aumento de la frecuencia cardíaca es algo muy común en la tirotoxicosis, ya que las hormonas tiroideas tienen un efecto directo sobre el corazón, aumentando su sensibilidad a las catecolaminas, como la adrenalina. Entonces, ¿qué hace esto? Que se aumente la frecuencia y la fuerza de los latidos. Esto se puede manifestar como una taquicardia sinusal o palpitaciones, fibrilación auricular. La temperatura suele aumentar en la tirotoxicosis porque aumenta el metabolismo basal y por ende aumenta la temperatura. Por eso es que las personas con tirotoxicosis se suelen quejar mucho del calor o sudan mucho. Entonces, en la tirotoxicosis lo que puedas haber es un aumento en la glicemia, ya que las hormonas tiroideas lo que hacen es glucogenólisis, gluconeogénesis, y lo que causa esto es justamente que haya más glucosa en sangre, y en personas predispuestas a la diabetes se puede presentar diabetes. La tirotoxicosis afecta directamente al sistema nervioso central, causando síntomas como irritabilidad, ansiedad, nerviosismo y en casos graves psicosis. El hipotiroidismo puede causar una hipotensión leve, esto debido a la disminución del gasto cardíaco. Esta disminución puede ocurrir por una disminución de la frecuencia y la contractilidad del corazón. Por otro lado, también puede ocurrir bradicardia. Esta bradicardia ocurre por la disminución del tono simpático y del efecto cronotrópico negativo. Y puede ocurrir también una hipotermia debido a la disminución de la termogénesis y también al metabolismo basal. En cuanto a la glicemia, puede estar normal o ligeramente baja. Esto debido a la disminución de la gluconeogénesis y el metabolismo de los carbohidratos. Y pues ya para finalizar, en el estado mental puede haber depresión, somnolencia y en casos graves como amixedematoso debido a la disminución del metabolismo cerebral. En la enfermedad de Addison se presentan diferentes afecciones, siendo la primera la presión arterial, y es que el paciente está en una hipotensión persistente, sobre todo cuando el paciente cambia de posición. Esto se conoce como hipotensión ortostástica. También la frecuencia cardíaca del paciente cambia, y es que si bien cuando no está haciendo ningún esfuerzo se encuentran sus valores normales, pero al mínimo esfuerzo y durante una crisis suprarrenal el paciente puede entrar en una taquicardia desproporcionada. También la temperatura, y es que el paciente puede estar en una fiebre baja o incluso presentar hiperpirexia cuando se provoca por infecciones y el paciente está en una crisis suprarrenal, pero hay que tener en cuenta que el paciente en su estado basal puede presentar una leve hipotermia. También la glicemia, el paciente está en una constante hipoglucemia, ya que por tener déficit de cortisol se reduce la producción y la liberación de glucosa. Y por último, el estado mental del paciente, y es que es común que en pacientes con enfermedad de Addison se encuentre con depresión, irritabilidad, fatiga mental, incluso que tengan episodios de confusión o de letargo, sobre todo cuando están en la crisis suprarrenal. Y hay que tener en cuenta que el deterioro progresivo del estado mental del paciente es un signo de gravedad. Bueno, entonces en la cetoacidosis diabética lo que pasa es que tenemos una disminución en la presión. ¿Por qué? Porque estas personas suelen estar muy deshidratadas, ya que tienen poliuria. ¿Qué es lo que pasa? Que se pierden líquidos y electrolitos, lo que me causa menos volemia, por ende menos tensión. Ahora, en la frecuencia cardíaca, para contrarregular esta hipotensión, lo que vamos a hacer es aumentarla. Entonces la temperatura suele ser normal o baja, y si está alta debe ser por una infección, que es muy común cuando tenemos glucosuria, ya que podemos contraer una infección. Y pues la glicemia, claramente al ser una cetoacidosis diabética, normalmente suele estar un poco elevada, más o menos sobre los 250 miligramos. El estado de la conciencia en el paciente puede variar. Puede estar, por ejemplo, alerta, pero un poco irritable, o puede tener un total compromiso de la conciencia.
Entonces, al principio esto es leve, es un poco desorientado, pero bien. Ya cuando la deshidratación aumenta, el paciente sí se puede volver un poco letárgico, se puede volver como desorientado, y cuando la deshidratación ya es muy severa puede llevar a un coma diabético. El ciclo menstrual dura en promedio 28 días. Este tiene un rango normal de 21 a 35 días y se regula por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero. Este se divide en dos grandes fases ováricas, la folicular y la lútea, y en paralelo en fases endometriales como lo son la menstrual, proliferativa y secretora. El control central lo tiene el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotropina en pulsos. La hipófisis anterior responde liberando FSH, que vendría siendo la hormona foliculoestimulante, y LH, que es la hormona luteinizante. El ovario, bajo la influencia de estos, produce estrógeno, progesterona e inhibina. En la fase del ciclo ovárico tenemos la fase folicular, que esta dura de 1 a 14 días. Esta puede ser variable. Inicia con la menstruación. La FSH estimula el crecimiento de varios folículos y solo uno se vuelve el dominante. El folículo dominante produce estrógenos que estimulan la proliferación endometrial. Ejercen retroalimentación negativa sobre la FSH, que inhibe el crecimiento de otros folículos. Junto antes de la ovulación, 24 a 48 horas, niveles altos y sostenidos de estrógeno generan un pico elevado de la LH, y esto provoca la retroalimentación positiva. La ovulación se da más o menos en el día 14. El pico de la LH provoca la ruptura del folículo maduro y liberación del óvulo. La mujer es la más fértil en esta etapa. En la fase lútea, que es del día 15 al 28, sí es constante la duración. El folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo, que produce progesterona, que es la principal, y estrógeno. La progesterona, ¿qué va a hacer? Prepara el endometrio para la implantación, que sería la fase secretora, espesa el moco cervical, inhibe nuevas ovulaciones, por lo que da una retroalimentación negativa sobre la GnRH. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera una caída de progesterona y estrógeno en la descamación endometrial, que esto produce la menstruación. En las fases del ciclo endometrial, la menstrual es del día 1 al 5, la descamación del endometrio por la caída hormonal. La proliferativa es del 6º día al 14 y es estimulada por los estrógenos. El endometrio se regenera y se engrosa. La secretada entre el 15 y 28 y está estimulada por la progesterona. El endometrio se vuelve secretor y receptivo para la implantación. La FSH estimula la maduración folicular. La LH induce ovulación y formación del cuerpo lúteo. Los estrógenos, proliferación endometrial y el pico de la LH. La progesterona estabiliza y transforma el endometrio, inhibiendo la GnRH, y la inhibina frena la secreción de la FSH. Lo primero tenemos que esto provocaría una hiperglucemia debido al aumento de la gluconeogénesis. Luego tendríamos que habría una pérdida de masa muscular y ósea debido al catabolismo de las proteínas, al igual que una redistribución de grasa con obesidad central. También retención de sodio y agua con hipertensión. El déficit de vitamina D provoca una disminución en la absorción intestinal de calcio y fósforo, lo que genera una hipocalcemia y estimula la secreción de la paratormona, produciendo un hiperparatiroidismo secundario con resorción ósea. Esto ocasiona desmineralización de los huesos, que se manifiesta como raquitismo en los niños y osteomagracia en los adultos, además de favorecer la aparición de osteoporosis a lo largo del tiempo. También se asocia con la debilidad muscular proximal, mayor riesgo de caídas y fracturas, así como una menor eficacia de la respuesta inmune, lo que incrementa la susceptibilidad de infecciones y la probabilidad de enfermedades autoinmunes.